Ok, a ver. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Rubén Zucari Morales. Soy médico residente de segundo año del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en la especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres. En esta oportunidad, como parte de la temática de telesalud, que nos pide hacer una telecapacitación respecto a un tema a personal de salud, que son ustedes, gracias por la participación. Es lo que voy a hablar el tema de hoy sobre el tema de secuencia rápida de intubación endotraqueal, ¿no? Que nosotros como médicos emergenciólogos es muy, muy habitual, es uno de los ítems más importantes que nosotros tenemos que saber, que nosotros efectuamos el día a día a todos los pacientes. Así que, bueno, voy a dar esta charla. De nuevo, gracias por su participación y bueno, y empezamos, ¿no? En general, para empezar respecto a esta charla, tenemos que tener en base dos aspectos muy importantes. Uno, lo que es la vía aérea propiamente dicha, y el otro, lo que es una vía aérea o un difícil acceso a una vía aérea adecuada, ¿no? Entonces, dentro de la vía aérea, nosotros lo que nos vamos a encontrar es una serie de características que primero, de por sí tenemos que tener en cuenta qué es lo normal en una vía aérea, ¿no? Cómo nosotros podemos apreciar las cuerdas bucales o cómo nosotros nos encontramos frente a una apertura bucal adecuada de un paciente que vamos a intubar. Obviamente, cuáles son los criterios o cuáles son las indicaciones más importantes para intubar a un paciente y subsecuentemente, qué tipo de materiales nosotros vayamos a utilizar para este tipo de procedimientos. Ahora, como en toda patología, no todo es una vía aérea normal. Hay pacientes que cuentan con un difícil acceso a una vía aérea difícil. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta parte es qué tipo de acciones nosotros vamos a efectuar con estos pacientes. Lo siguiente es qué tipo de secuencia nosotros vamos a aplicar para una correcta intubación de paciente y la evaluación preanestésica o la evaluación de la vía aérea previa eh, para continuar, para proceder a intubar al paciente de forma adecuada, ¿no? Entonces, los objetivos de esta charla principalmente van a radicar en lo que es el repaso de las indicaciones que vayamos a tener eh, eh, para, eh, para intubar al paciente, qué tipo de algoritmos nos vamos a encontrar para efectuar una correcta intubación, el conocimiento y los procedimientos netamente que vayamos a efectuar a un paciente que vayamos a intubar, los predictores de vía aérea difícil y de forma somera vamos a tratar lo que es conocer guías de manejo para vía aérea difícil. Entonces, ¿cuándo debo intubar un paciente? Es una de las primeras preguntas que debemos tener en consideración. Y hay tres puntos importantes a tener en cuenta. Uno es cuando nuestro paciente tiene una falla en cuanto a la oxigenación y a la ventilación. En este acápite, nosotros nos vamos a encontrar frente a un paciente, ya sea con un cuadro neumónico, ya sea con un cuadro atelectásico, ya sea con un cuadro en el cual el parénquima pulmonar se va a ver afectado de sobremanera. Y y es de esta manera que va a ser un criterio para poder intubar al paciente. En el aspecto como segundo aspecto, vamos a tener un paciente con un grado de hipoxemia, en el cual, consecuentemente a este distrés respiratorio que ya estamos mencionando, nos vamos a encontrar frente a un paciente que va a tener poco aporte de oxígeno en los glóbulos rojos. Por ende, se va a ver con signos de hipoperfusión distal tisular y como tercer acápite, ¿cuándo debo intubar a un paciente? Cuando tengamos una vía deteriorable en el tiempo. Esto obviamente es un paciente, por ejemplo, un gran quemado, en el cual vamos a encontrar una afectación, un edema considerable, que va a ocasionar que el paciente poco a poco se vaya cansando en las respiraciones que vaya a dar. Va a llegar a un punto en el cual el paciente ya no va a poder respirar y va a dificultar lo que es va a causar un deterioro completo en lo que es el acceso ventilatorio, ¿no?
Entonces, para tocar el tema de la secuencia rápida de intubación, tenemos que ver un todo. Y este todo es un algoritmo universal de abordaje de vía aérea, en el cual nosotros nos vamos a encontrar frente a diversos caminos que nos van a determinar eh, cuál es la más óptima vía para nosotros poder acceder a una vía aérea, ¿no? Eh, Como dice el nombre de la exposición, el algoritmo de secuencia rápida de intubación nos va a permitir que nosotros, mediante una serie de pasos, vayamos a realizar la intubación. Pero si es que el paciente tiene un, un estigma o una visibilidad eh, de por sí, que el paciente esté con una respiración quejumbrosa, se halla entre la vida y la muerte, no vamos a prepararlo al paciente, ¿no? Este paciente se está debatiendo entre la vida y la muerte. Nosotros tenemos que proteger esa vía aérea de una vez y es un algoritmo de vía aérea crash que nosotros podemos efectuar. Si en caso en alguno de estos dos haya dificultades eh, para poder acceder a la vía aérea, lo que nos vamos a encontrar son una serie de subtipos dentro de un algoritmo de vía aérea dificultosa, en las cuales vamos a tener diversas escuelas que van a dar su punto de vista para para tener la serie de pasos de cómo abordar este tipo de accesos difíciles en cuanto a vía aérea. Entonces, netamente hablando de la secuencia rápida de intubación, el acrónimo más fácil para acordarnos sobre la serie de pasos que tenemos que realizar es mediante las 7 Ps, ¿no? En donde van a ser unos pasos que van a indicar cómo preparar, cómo realizar una correcta intubación y data en estos 7 pasos, que es la preparación, la preoxigenación, la premedicación, la parálisis e inducción, el posicionamiento, la prueba de localización adecuada de tubo y como último los cuidados post-intubación, ¿no? Como primer acápite en el aspecto de la preparación para realizar una intubación orotraqueal, vamos a tener que colectar o que armar una serie de puntos que van a permitir tener todos los materiales listos, ¿no? Dentro de ello, obviamente va a ser el equipo de succión para manejar secreciones en la vía aérea del paciente. Tenemos que tener un adecuado soporte oxigenatorio. Tenemos que tener nuestro equipo propiamente dicho de vía aérea, de intubación, dentro de las cuales van a estar el laringoscopio, van a estar el equipo buggy, que es para difícil acceso, o la máscara AMBU, ¿no? Que nos va a permitir una correcta preoxigenación. En cuanto a los medicamentos que nosotros vayamos a utilizar, obviamente tenemos que tener un cuadro de analgesia, tenemos que tener unos medicamentos de sedación, porque es un procedimiento invasivo. Entonces, estos pacientes necesitan este tipo de abordaje de sedoanalgesia para poder tolerar el procedimiento. Nuestro paciente va a estar en una unidad crítica, por ello va a necesitar un equipo de monitoreo que pueda medir la frecuencia cardíaca, que pueda medir el nivel de oxígeno mediante un oxímetro, y también va a necesitar estar conectado a un equipo de electrocardiograma en tiempo real, ¿no? Mediante los electrodos que vayamos a colocar a los pacientes. Y obviamente nuestro equipo personal de salud que va a estar compuesta por los médicos, un médico asistencial, va a estar compuesta por el equipo técnico y por el equipo enfermero que nos va a ayudar al procedimiento de intubación. Dicho de otra forma, mediante un acrónimo que también para podernos acordar, el SOAME, en el cual es un resumen de todo lo mencionado anteriormente, donde vamos a tener el equipo de succión, el equipo de oxigenación, el material de vía aérea propiamente dicho, el material farmacológico que nos va a ayudar a este procedimiento, los monitores y el equipo humano que nos va a ayudar a realizar el procedimiento. Dentro de la preparación de nuestro paciente para poder intubarlo, debemos realizar una breve evaluación de vía aérea para saber si esta vía aérea va a ser fácilmente intubable o va a tener un difícil acceso para la vía aérea. Entonces,
Dentro de lo que nosotros vayamos a evaluar en la vía aérea, vamos primero a observar cuáles son las características fisionómicas de nuestro paciente, ¿no? Dentro de ello vamos a tener la forma o la fisionomía de la mandíbula, si esta va a ser pequeña, si esta va a ser grande, va a repercutir bastante en cómo nosotros vayamos a acceder con el equipo de laringoscopía, ¿no? Otra parte es también ver si la lengua es grande, si la lengua es demasiado pequeña, si los dientes son naturales o si ya son postizos en caso de pacientes adultos mayores, también va a repercutir bastante, ¿no? Hay una evaluación que se menciona de 332, que es la cantidad de dedos, como podemos ver en la imagen, que nos permiten valorar la apertura bucal, si es adecuada o no. Obviamente se considera que es normal si 3 dedos como nosotros como evaluadores pueden ingresar en la apertura bucal, si hay 3 dedos a partir de la parte mentoniana hasta la parte de inicio de faringe y si hay 2 dedos a partir de lo último mencionado hasta la zona de la manzana de Adán. El Mayampati, que es una clasificación en la cual nos permite ver la visibilidad de la vía aérea, que tenemos desde la clase 1 hasta la clase 4, en las cuales vamos a poder observar o no características de la vía aérea como la úvula, el paladar blando o el paladar duro. Si nos encontramos también frente a un paciente con un grado de obstrucción o un paciente obeso, va a marcar mucho de cómo nosotros vayamos a acceder a intubar al paciente. Y por último, la movilidad del cuello, ¿no? Eh, que va a ser importante. A ver, no, no, ¿No? ¿Le pasó un paquetito? A ver. creo que se ha movido la pantalla. ¿Pueden ver? ¿Pueden visualizar? Sí, ¿no? No, no se puede ver nada. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, continuando con la exposición, disculpen por el percance. Dentro de los primeros pasos está el grado de preoxigenación que nosotros vayamos a dar al paciente, en el cual nuestro objetivo es eh, tener la mayor cantidad de oxígeno a nivel de los alvéolos. Esto se considera aproximadamente con un tiempo de mínimo de 3 a 5 minutos, en las cuales nosotros vamos a desnitrogenizar el alvéolo, el cual nos va a permitir un periodo de apnea adecuado. Y este periodo de apnea se va a traducir en el tiempo que nosotros vayamos a manipular la vía aérea, nos va a dar la tranquilidad para poder manipular la vía aérea sin tener miedo a que el paciente vaya a desaturar o entrar en una parada respiratoria. Es por esto que esta es una de las partes más importantes del procedimiento de intubación endotraqueal, ¿no? El tiempo como pueden ver la imagen de oxigenación mediante la bolsa máscara válvula, eh, va a ser muy importante en cuanto a la administración de oxígeno a nivel de los alvéolos, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante en cuanto a preoxigenación. En cuanto a la premedicación, es netamente el manejo de nuestros fármacos pseudoanalgésicos. Primero para ello es en cuanto a la analgesia, siempre iniciando con la analgesia, con el fentanilo, que es lo que usualmente nosotros utilizamos acá en el área de emergencias del hospital, en las dosis que vemos de 3 a 5 microgramos por kilogramo de peso. Cabe resaltar que la presentación de este medicamento viene de 0.5 microgramos miligramos en 10 mililitros, ¿no? Podemos utilizar alternativos como la lidocaína, que también se utiliza en pacientes neurocríticos usualmente, en la cual la dosis va de 0.5 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso y consecuentemente al paciente ya habiéndole dado la dosis de analgesia adecuada, vamos a proceder con la inducción y la parálisis, ¿no? En la inducción lo usual que nosotros podemos utilizar es el midazolam o el propofol, ¿no? Que son sedantes, una con un efecto más rápido, el cual es el propofol, en 30 segundos aproximadamente, una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo de peso, o el midazolam, en una dosis de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso. No solemos utilizar mucho, pero sí tenemos en stock lo que es la ketamina o el etomidato en dosis de 1.5 miligramos a 0.3 miligramos respectivamente.
Y si nuestro paciente, a pesar de ello, no colabora, se sigue moviendo, se sigue movilizando, lo que podemos darle a nuestro paciente es un relajante muscular. Usualmente solo nosotros tenemos lo que es el rocuronio o el becuronio, las cuales las dosis son de 1 a 1.2 miligramos por kilogramo de peso, o el becuronio de 0.1 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Hay guías que mencionan a la succinilcolina como el punto fuerte de la parálisis, pero obviamente, al menos acá en el Hospital Loaiza, no contamos con este medicamento en el sistema integrado de salud. Luego de haberlo sedado, luego de darle la analgesia respectiva a nuestro paciente, lo que procede es el grado de posicionamiento para ya proceder a la colocación del tubo orotraqueal, mediante el cual la finalidad de este paso es mantener un eje recto entre lo que es el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo, ¿no? Esto nos va a permitir tener una visibilidad completa de lo que es la vía aérea, las cuerdas bucales, que lo vamos a ver a continuación. Y bueno, ya netamente, propiamente dicho, en el aspecto de la intubación, nosotros vamos a manipular el laringoscopio con la mano izquierda, vamos a quitar todo aquello que nos pueda obstruir la visibilidad, que es la lengua primordialmente, y consecuentemente, teniendo la visibilidad de nuestra vía aérea, de nuestras cuerdas bucales, que es como una cortinita que lo pueden ver en esta imagen del lado izquierdo. Nosotros vamos a proceder a grabar el tubo endotraqueal con la mano derecha para así colocar a través de las cuerdas bucales. Nosotros insertamos nuestro tubo orotraqueal y consecuentemente llenamos lo que es el CAF, que nos va a permitir fijar el tubo orotraqueal a nivel de las cuerdas bucales y vamos a proceder a lo que es la fijación a nivel de la comisura labial del lado izquierdo, que usualmente lo suelen hacer con esparadrapo, algunos tienen algunos insumos especiales para fijarlo a nivel de la cabeza, y lo fijamos en personas adultas aproximadamente de 19 a 23 centímetros, ¿no? ¿Qué es lo más usual? Ahora en pacientes obesos, en pacientes demasiado caquéticos, esto puede variar, pero son situaciones particulares. ¿Cómo nosotros vamos a tener en cuenta que nuestro paciente ha sido intubado completamente y de forma correcta? Mediante las pruebas de localización de tubo orotraqueal. Hay dos formas, una es más sencilla que la otra. La forma más sencilla es mediante la auscultación directa, mediante un estetoscopio, el cual vamos a ubicar la campana a nivel de de la zona abdominal en el epigastrio y vamos a comenzar a administrar el nivel de oxígeno acorde a la frecuencia respiratoria que nosotros vayamos a administrar, ¿no? Si se ausculta en la parte abdominal, obviamente va a haber la distensión de la cavidad abdominal. Nosotros vamos a escuchar cómo va el pasaje a través de la cavidad gástrica. Si es que no procedemos a las partes del parénquima pulmonar, en el cual eh, tenemos que optimizar o tenemos que asegurarnos que el pasaje del murmullo vesicular es simétrico en ambos campos pulmonares. Ahora, si no contamos con este equipo, lo cual es muy raro, podríamos utilizar un equipo de capnografía en el cual nos va a detectar el nivel de CO2 a través del tubo orotraqueal, que usualmente la tenemos en las áreas críticas. En el área de shock trauma, por ejemplo, la tenemos. Podemos medir el grado de capnografía en nuestros pacientes, que es una forma más directa y más certera, obviamente, de corroborar el pasaje y corroborar que nuestro paciente ha estado intubado correctamente. En los cuidados post-intubación, netamente se traduce en lo que es la optimización y la programación del ventilador mecánico. Nosotros vamos a tener diversos ventiladores mecánicos, estos equipos de ventiladores que vamos a programar acorde al peso, acorde a la talla del paciente y acorde a la patología del paciente para optimizar un buen manejo de la vía aérea. Administrar un correcto volumen de oxígeno y darle las respiraciones adecuadas a nuestro paciente. Hay predictores de vía aérea difícil en las cuales tenemos una apertura bucal mayor, una apertura bucal menor, una distancia tiromentoniana, la extensión de la cabeza menor, la clasificación de Mallampati de 3 o 4. Todas las que vemos acá obviamente nos van a indicar que nuestro paciente se halla frente a una vía aérea difícil, ¿no?
Y si tenemos un paciente con una vía aérea difícil, vamos a tener una guía, vamos a tener guías de revisión en las cuales nos van a indicar qué es lo que procede para manejar este tipo de accesos difíciles, ¿no? Tenemos la guía de la DAS, que es la más común, que es la más renombrada, es la norteamericana, y tenemos el sistema Vortex, solo para mencionarlos, que más que todo datan en el uso de dispositivos supraglóticos, dispositivos de apoyo para una correcta intubación. La importancia de esta charla más que todo data en la simplicidad del paciente. Cada paciente es único, cada paciente va a tener una forma diferente de intubar. Las rutas que vamos a tener son diversas para poder acceder, poder dar una buena intubación orotraqueal y obviamente vamos a contar con diversas alternativas en caso de que nos encontremos con una vía aérea difícil. Para nosotros como emergenciólogos es muy importante manejar este aspecto, ¿no? Es de hecho uno de los inicios, uno de los ítems que nos enseñan de inicio, de especialidad, y es por eso que nosotros debemos manejar correctamente este tipo de procedimientos. ¿Verdad? Espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias por su participación. En verdad, les agradezco. Queda para otra oportunidad ampliarle más el tema, definitivamente. Muchas gracias.